lo que es el dolor lumbar. Ahora, como definición de dolor lumbar, tenemos que es el dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Rápidamente pasamos a lo que es la epidemiología. Va a afectar anualmente al 15 al 20% de la población, llegando a un 50% en aquellos con actividad laboral. En el caso de la actividad laboral, mencionaba que aquellas personas que tienen que estar mucho tiempo parados o sentados, que levantan cosas pesadas, que tienen que hacer un esfuerzo excesivo con la espalda baja, de un 1,5 a un 2% se presentan como ciática. Del 60 al 80% de las personas tendrán al menos un episodio de lumbalgia en su vida. De este 60-80% de personas, la ciática afectará en el 40% de los casos. Se da más frecuentemente en la edad media de la vida y en el sexo femenino. A partir de los 35 años, la deshidratación y la fibrosis del disco van a facilitar el prolapso y la herniación. La curación en muchas ocasiones es espontánea y se da en el 90% de los casos dentro de un mes. En el 10% de los casos persiste el dolor a los 6 meses. Se han identificado diferentes trastornos psicológicos relacionados con el dolor, como tenemos a los trastornos de personalidad, la depresión mayor, la ansiedad y el abuso de drogas. Y es importante porque genera una gran incapacidad laboral. La posibilidad de que la persona vuelva al trabajo es del 50%. Si al año sigue con las molestias, la posibilidad es del 20%. Y si a los 2 años sigue todavía, el alta es casi prácticamente imposible. Rápidamente, en el recuento anatómico, en este caso la bipedestación va a ser eh, responsable fundamental de lo que es la biomecánica del segmento de L3 a L5 de la columna vertebral. Las sobrecargas en estas zonas van a afectar a diferentes estructuras nerviosas musculares y las musculoligamentosas que van a poder relacionarse con el síndrome doloroso. Además, bueno, el 98% de las hernias discales se van a presentar en L4, L5 y L5 y S1. Este conjunto dinámico es como el que habíamos observado el miércoles, en donde vamos a tener a nuestro disco intervertebral que va a estar situado entre los platillos, como les había mostrado en la imagen. Va a haber una parte fundamental en la biomecánica de la columna lumbar, sobre todo entre lo que es el anillo fibroso y el núcleo pulposo, ya que estos, como habíamos visto, van a actuar como un cojinete que va a ser o va a ayudar a amortiguar y a distribuir las diferentes cargas verticales y horizontales. En este caso, rápidamente para dar un recuento, la parte externa del disco, el anillo fibroso, va a estar compuesta por fibras colágenas. A ver, no repitas lo que ya vimos. ¿Ok? Ya lo Bueno, vimos. entonces en esta tabla se me hizo interesante porque tenía diferentes posiciones en las que se encuentra la persona. Entonces, esta tabla explica más o menos el porcentaje de presión en el disco de L3 a L4 según las diferentes posturas y actividades que vaya realizando la persona. Como podemos ver, bueno, no voy a mencionar todas, sin embargo, la bipedestación va a presentar una presión del 100% en el disco. En el caso de la rotación del tronco va a representar un 122% y en el caso de la flexión anterior con 20 kilogramos vamos a tener un 290% de presión en el disco. Ahora pasamos a lo que es la fase de disfunción. A lo que es, La fase de... ¿Cómo? a lo que es. Sí, la fase No, de disfunción. Ah, esa perdón, doctor. biología no. Sí, ok. La fase de disfunción se va a dar por un mecanismo de rotación o compresión de lo que es la columna vertebral. Parecido, se relacionaba mucho, lo comparaban mucho con lo que es un esguince articular. Se Con va a lo que es, producir, ¿mande? con lo que es. Se compara mucho con lo que, se compara mucho con un esguince anteroposterior que va a llevar a una fisura anular del anillo fibroso y a una subluxación facetaria menor.
La sinovitis producida va a desencadenar dolor a consecuencia del cual se entra en un círculo vicioso donde la contractura muscular va a A ser ver, continua. León, ¿está León? ¿León está León o no está León? Aquí estoy. ¿A qué se refiere con una subluxación facetaria menor? ¿Qué es eso? León, Sí. no se oye. A ver, explícale. En el caso de la subluxación facetaria menor, va a ser aquella luxación en la cual las cervicales van a perder la capacidad de soportar la carga, o bueno, la columna anterior va a perder su capacidad para soportar las cargas que nosotros vayamos administrándoles con los diferentes movimientos que vayamos haciendo. ¿Cuáles son las facetas? Eh, ¿A qué se refiere con subluxación facetaria menor? Pues yo lo que leí sobre la subluxación facetaria menor era lo que le comentaba, que era cuando en la columna se perdía la capacidad para soportar las cargas, las cargas. ¿Pero qué es eso de facetaria? Um, Subluxación. ¿Cuántas articulaciones tiene una vértebra lumbar? Tiene, Regrésate al dibujo. sí, ¿Cuántas articulaciones ves ahí en cada vértebra? Contesta. tiene dos articulaciones. Tiene 6, doctor. 2 en el cuerpo y 2 en las facetas articulares. ¿Cuáles son las facetas articulares? Señálalas ahí. Déjeme activo el puntero. ¿Ese es el puntero? No, ¿No les aparece a ustedes? no. El asesino. ¿Con el mouse o qué? No, es bueno, activé a ver. ¿El mouse sí les aparece? No, a mí no. Pues en este caso serían estos de aquí. Pues es que Aquí no sí. veo cuáles. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Dice, bueno, Cápsula serían, articular, dice. Cápsula articular. Ahí donde dice cápsula sí, articular. Esas son las articulaciones facetarias. Son 2 inferiores y 2 superiores para cada vértebra. Son 4. Más las 2 del cuerpo vertebral son 6 articulaciones. Entonces, si estás hablando de una esguince facetario o algo así, a ver, dale para adelante. ok. ¿De qué estás hablando? ¿De cuál articulación? Subluxación facetaria menor. ¿De cuál articulación estás hablando? ¿De las 6? ¿O de las 2? ¿De las del cuerpo o las de las facetarias? Pues tendría que ser de las facetarias. ¿No sabes? No, no estoy seguro. Bueno, cualquiera de las dos puede sufrir esguince. Lo más frecuente es que en una flexión es frecuente que una persona se agache. No sé si les ha tocado que se agachan, sobre todo en las mañanas que están bañando, se agachan a recoger algo del piso o en recoger el jabón y viene un dolor intenso en la columna que ya no se puede ni enderezar. Eso generalmente se debe a una subluxación facetaria. Gracias. Que como es en flexión,
al momento de flexionar sufren principalmente las articulaciones posteriores, se lesionan los ligamentos de la articulación, la cápsula, y es cuando viene ese dolor tan intenso. Entonces, no más que aquí están hablando de rotación y o compresión, así se refieren más bien a las articulaciones del cuerpo. Entonces va a haber una subluxación facetaria por rotación y compresión. Eso va a provocar una sinovitis y se va a formar un círculo vicioso, porque la sinovitis va a producir, o el dolor, va a producir contractura muscular, ¿sí? Y la contractura muscular nos va a provocar más dolor, y ese dolor y esa contractura también nos va a mantener la subluxación, ¿sí? Entonces hay que romper el círculo vicioso con medicamentos tanto para la contractura muscular, para controlar la sinovitis, o sea, la inflamación, y controlar el dolor, ¿sí? Síguele. Sí, doctor. En la fase inestable, si los mecanismos de disfunción lumbar se mantienen o por un nuevo trauma lumbar o por un estrés mantenido, se va a producir una rotura anular de lo que es el anillo fibroso, con una herniación del núcleo pulposo y compresión de las diferentes raíces nerviosas. Al mismo tiempo se va produciendo se va produciendo una degeneración cartilaginosa de las facetas de las articulaciones, y estas van a provocar una inestabilidad segmentaria de la columna con movimiento patológico del segmento implicado en la lesión. Es característico que se genere dolor lumbar con estímulos cada vez más pequeños, produciéndose una sensación permanente de pinzamiento al mínimo movimiento. En esta fase se pueden llegar a observar osteofitos en el borde inferior del platillo que van a sobresalir horizontalmente, y bueno, esa es la fase inestable. En el caso de... Aquí lo principal es que va a haber un movimiento anormal entre cada vértebra, ¿verdad? Que Sí. no debería existir. ¿Síguele? En la fase de estabilización, en el caso de que el movimiento articular sea muy intenso, se va a producir una destrucción del cartílago articular, de las facetas, vamos a contar con fibrosis articular, con osteofitos, y puede ocurrir un bloqueo facetario. En el disco se va a perder el núcleo pulposo, hay pinzamiento discal, hay fibrosis y osteofitos somáticos. Todo esto va a condicionar a una rigidez, y es característico que bueno, se mencionaba que era característico que en este momento disminuya el dolor lumbar al mismo tiempo que va aumentando la rigidez. Entonces aquí Y aparentemente estamos hablando de dos articulaciones diferentes. Lo que está ocurriendo entre los cuerpos vertebrales, donde está el disco, ¿verdad? Y a eso se refiere ahí, donde dice osteofitos son somático, ¿a qué se refiere? en osteofito somático, Porque acá del otro lado donde dice facetas, también dice osteofitos. Entonces, aquí entiendo yo que las facetas articulares se está refiriendo a las 4 articulaciones menores, que también tienen cartílago, tienen cápsula articular y van a provocar una artrosis. Y ustedes ya saben cuáles son los cambios de la artrosis, entre ellos los osteofitos. Los osteofitos, la disminución del espacio, ¿cómo se llama? El endurecimiento, donde se ve blanco, se me fue el nombre. Entonces esto está ocurriendo cambios tanto en las articulaciones de los cuerpos como en las articulaciones facetarias, ¿sí? Esto nos va a provocar una artrosis y una rigidez y aparentemente una estabilización, ¿verdad? Pero lo malo es que ya va a tener artrosis, y ya no quiere decir que no vaya a tener dolor. ¿La que sigue? sí. ¿O la que sigue? Sí. Como factores predisponentes para el dolor lumbar o las lesiones o la lumbalgia, tenemos el peso y la talla, va a ser mayor en los más altos, la masa muscular, menor cuanto más musculatura lumbar y abdominal, el tabaco, por la isquemia tisular que habíamos comentado, la actividad física profesional, trabajos con flexión y rotación del tronco, trabajos físicos rudos, vibraciones corporales por vehículos o máquinas,
en los genéticos, el perfil psicológico, el entorno sociolaboral, trabajos monótonos y no gratificantes, insatisfacción en sistemas públicos, esto mencionaba por la posición em, sedentaria y posiciones, hay una palabra en específico, no la recuerdo ahorita, pero una posición fija todo el día. Ah, no, eh, no, y, pero eso no se refiere a trabajo monótono. A eso se refiere insatisfacción cuando la gente no está satisfecha con su trabajo y viene el problema psicológico de que fingen una lumbalgia, de que pueden estar fingiendo una lumbalgia. ¿Sí? ¿Sígueme? y por último lugar teníamos la escoliosis importante y la enfermedad de Schurman en personas menores de Scheuermann. Scheuermann en personas menores de 20 años. ¿En dónde vimos la enfermedad de Scheuermann? La enfermedad de Scheuermann en la cifosis, No. Bueno, en parte, pero ¿en dónde más? Ayúdenle. en la columna torácica. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué tema lo vimos? ¿Qué enfermedad Ah, es? ¿Qué tipo de enfermedad es? eh, Ayúdenle los que presentaron el tema último. Las que presentaron más bien, creo. Pues es una necrosis avascular, doctor. Ya las vimos. Dígale. Ni lo siquiera los que dieron necrosis se acuerdan. la clasificación del dolor lumbar va según el tiempo de evolución. Es agudo cuando es menor a 6 semanas, subagudo cuando va de 6 semanas a 3 meses, crónica mayor a 3 meses y según la etiología es mecánica y no mecánica. El dolor mecánico, en el dolor lumbar mecánico simple, se va a tratar de un dolor local producido por alteraciones de la columna vertebral, ya sean estructurales o por sobrecarga funcional o la postura. En el caso del dolor lumbar radicular, va a ser un dolor que se va a producir por la compresión de una raíz o del tronco nervioso. Va a ser de localización fija, perdón, distribuyéndose por el dermatoma que corresponde a la raíz afectada. Entonces es lo que les comentaba el otro día. La importancia de una lumbalgia es si tiene o no compromiso radicular, porque son diferentes causas. ¿Verdad? Entonces debemos de investigar inmediatamente si esa lumbalgia que estamos nosotros viendo en un paciente trae o no compromiso radicular. ¿Siguen? Sí. Y en este caso pasamos al dolor no mecánico también. Tenemos el dolor inflamatorio que se va a presentar con características, pues, como su nombre lo dice, inflamatorias, y al dolor referido. Este va a ser denominado al que se origina en las vísceras pélvicas y abdominales y se irradia hacia la columna vertebral. No se suele modificar con el movimiento, no se dé con el reposo ni con el decúbito y puede variar con la función de la víscera afectada. En esta tablita traía las principales raíces nerviosas implicadas en el dolor lumbar. Las traías, ya no las traes. Las traigo. En la raíz nerviosa de L3 vamos a encontrar el dolor en la parte anterior del muslo. Podemos presentar parestesias en el muslo anterior y posterior y medial de la rodilla. La debilidad muscular se va a presentar en el cuádriceps y el reflejo que vamos a encontrar va a ser el rotuliano. En L4, la parte anterior del muslo y la espinilla, la parestesia de la espinilla y la debilidad muscular en el cuádriceps, al igual que el reflejo rotuliano. En L5, la parte lateral de la pantorrilla y dorso del pie, la parestesia en el dedo gordo del pie y la debilidad muscular se va a presentar en el extensor propio del dedo gordo. Los reflejos van a ser normales. Y en S1, el dolor se va a presentar en la parte posterior de la pantorrilla con una parestesia en la parte lateral del pie, debilidad muscular en los flexores plantares y el reflejo va a ser el aquilio. Muy bien, entonces para saber si trae o no compromiso radicular el paciente, ¿cómo le haces?
pues exploran, No, si antes de trae la compromiso, exploración, tú primero exploras un paciente antes de interrogarlo. no, primero se interroga. Entonces, cuando lo interrogas, ¿qué vas a descubrir? Si tiene o no compromiso radicular. Te llega un paciente que te dice que le duele la cadera, dicen ellos, que no son las caderas, Sí, ¿verdad? Generalmente es sí, la columna lumbar. Entonces ya sabes que trae una lumbalgia. ¿Qué le sí. vas a preguntar para saber si trae el compromiso radicular o no? Pues si siente debilidad en alguno de los segmentos musculares La debilidad pues, es lo último que aparece. Dura meses o años en bueno, sí, aparecer. pero entonces, en este caso sí tiene dolor. ¿Dolor qué? Dolor si tiene, pues fue a consulta por dolor. Si tiene dolor. Un dolor incapacitante. No, pues entonces es un tumor, un cáncer. Mm, Doctor, ¿de qué estamos hablando? De un dolor, si trae compromiso radicular, ¿cómo se ve del dolor? bueno, con compromiso Pues ahí radicular lo tienes tendría en un la dolor tabla, irradiado. güey. Ahí lo tienes en la ¿Mande? tabla, ¿no? ¿Qué dice Pues ahí? sería un dolor Dolor. ¿Qué? lumbar. Hijo de tu No sé, un madre. dolor. Dime dónde dice, a ver si sabes leer. Lee donde dice Ajá. dolor, ¿sí? Ahora, de abajo donde dice dolor. ¿Qué Sí, dice? dice parte anterior del Ah, muslo. entonces, ¿qué vas a preguntarle? Si el Por dolor eso es es lo que le qué. decía. No, no me decías lumbar. ¿Dolor qué? Irradiado. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué le vas a preguntar? ¿Cómo se lo vas a preguntar tú al paciente? Pues sí, el dolor que siente, sí, o sea, hacia dónde se dirige el dolor que siente, si tiene irradiación, si afecta Exactamente. No le vas a parte preguntar por del- irradiación, porque el paciente no sabe lo que es irradiación. Tú le vas a Sí, o sea, preguntar, ¿el dolor que tiene en la columna se le va para la nalga, se le va para la pierna, para el muslo, para abajo, ¿sí? Eso es lo que le vas a preguntar, ¿sí? Bueno, sí, ¿qué más le vas a preguntar? Segundo renglón, las parestesias, ¿qué le vas a preguntar? si batalla a la hora de hacer un movimiento con ¿Las esa parte de parestesias su tienen que pierna. ver con el movimiento? ¿Qué es una parestesia, doctor? Una parestesia, A ver, ayúdenle, no sean gachos. La sensación de hormigueo, ¿no? Como sensación de hormigueo. Son sensaciones no necesariamente de hormigueo. Pueden ser diferentes tipos. Hay diferentes tipos de parestesias, ¿verdad? Puede ser ardor, puede ser como hormigueo, puede ser diferentes. Entonces, lo que hay que preguntarle al paciente es si tiene con hormigueo alguna sensación extraña en las extremidades, ¿sí? En extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Y ya si nos dice, sí, se me duerme la extremidad inferior, ¿hasta dónde? Hasta el dedo gordo. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Diagnóstico. Aquí, con dos preguntas que hicimos, ya tenemos un diagnóstico, ¿sí? Dime cuál diagnóstico sería. en este caso sería un, se podría decir que un pinzamiento posiblemente en la raíz de L5. Un problema radicular, no necesariamente pinzamiento, porque puede ser hasta un virus, hasta una neuritis, ¿sí? Pero ya Ok. trae un compromiso radicular a nivel de L5. Entonces, con esas dos preguntas que le hicimos al paciente, si traía irradiación o no, y si se le duerme y qué parte se le duerme o siente hormigueo en la extremidad, con eso ya estamos nosotros pensando en un diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Qué más produce una compresión radicular? ¿Qué otros síntomas? La debilidad también, ¿verdad? Le podemos preguntar si ha notado que le han enflacado los músculos o si tiene menos fuerza, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un paciente no pueda caminar o sentarse o levantarse por dolor que por falta de fuerza. Entonces tenemos que aprender a distinguir a través del interrogatorio y la exploración si en realidad
y preguntarle al paciente, ¿por qué no se puede levantar? ¿Porque le duele o porque no tiene fuerza? Y a veces pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Y el paciente no lo va a decir, no, pues es que no tengo fuerzas. ¿De acuerdo? Sí, ¿Qué doctor. otro síntoma podemos preguntar? ¿Qué otro síntoma Eh, nos da una sí, compresión radicular? Sí, se ha disminuido la sensibilidad, esas son podría las ser. parestesias. Cuando las parestesias te las están diciendo, ¿te las refiere el paciente o tú las exploras? Pues mediante el interrogatorio el paciente me las va a referir y ya Bueno, una vez yo estoy, entonces, y cuando lo estás explorando, encuentras tú parestesias, ¿eh? pues a la hora, o sea, si el paciente tiene la sensación de hormigueo de ardor a la hora que yo esté explorando, pues el paciente va a mostrar, o bueno, en teoría debería de hacer como el gesto de que pues me siento la No, no es sensación de eso, tú, ardor tú cada se vez lo que vas a exploro. preguntar. Tú se le vas a preguntar comparativamente una extremidad a otra, tallándole con una punzón o con algo. Le tallas y le Sí, preguntas si siente igual de un lado que el otro y qué es lo que siente, porque no siempre es disminución de sensibilidad, como dijiste ahorita. Como dijimos, sí, hay diferentes tipos de sensaciones anormales. Unos le refieren como ardor, otro como más dolor y otro como pérdida de sensibilidad. ¿De acuerdo? sí, Entonces, doctor. pero eso ya es a la exploración física de las parestesias que el paciente nos refirió, los cambios en la sensibilidad. Otro síntoma frecuente, Em, calambres. ¿Qué son los calambres? un calambre, ¿Qué es un calambre? pues un calambre es una contracción involuntaria de un músculo Entonces, también es sostenida. frecuente que los pacientes que tengan compromiso radicular sufran frecuentemente calambres, sobre todo en la región gemelar, pero lo pueden presentar hasta en el pie o en el muslo inclusive. Entonces es frecuente que también, entonces con ese interrogatorio que hagamos nosotros, ¿en dónde le duele? Si se le irradia, ¿para dónde se le irradia? Preguntamos sobre parestesia, sobre debilidad muscular y sobre calambres. Y otra importante que es preguntarle si aumenta el dolor al pujar o toser, que es parecido a la maniobra de Valsalva, ¿ah? La maniobra de Valsalva es hacer presión, ya sea agarrando aire o haciendo fuerte el abdomen, contrayendo los músculos del abdomen y aumenta el dolor lumbar. ¿Por qué aumenta el dolor lumbar en la maniobra de Valsalva? por El la dolor presión lumbar. que, ¿Cómo? por la presión que abdominal que aumenta a la hora de pujar. ¿Y qué más? Al aumentar la presión abdominal aumenta también hay cambios en la presión sanguínea y va a haber cambios también en la presión del líquido cefalorraquídeo. Al aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo, como esa raíz comprimida está inflamada, pues aumenta el dolor, ¿sí? Por eso el Valsalva es positivo, por aumento de presión en el líquido cefalorraquídeo, a través o secundario al aumento de presión en tórax y abdomen. Muy bien, síguele. Sí, doctor. Esta tablita que encontré no se ve muy bien aquí en la imagen, pero era una clasificación etológica de las diferentes lumbalgias que podemos llegar a tener. Voy a mencionar solo algunas. En el caso de las lumbalgias mecánicas, vamos a tener una subdivisión que va a ser por alteraciones estructurales, donde podríamos encontrarnos espondilolitesis, espondilitis, A ver, ¿qué es la escoliosis. espondilólisis? La espondilólisis, eh, Lo acabamos de ver.
A ver, Acosta Navarrete. Sí, doctor. ¿Qué es la espondilólisis? Es una fractura en una vértebra. Cázares. Sí, doc. ¿Qué es la espondilólisis? Sí, es una fractura ahí en la vértebra, pero en los pedículos. En los pedículos. Creo que sí. En los pedículos, seguro. Cardoso. Cardoso. Luna. Luna. El que no me conteste le estoy poniendo falta, ¿eh? Aquí estoy, doctor. Luna. Sí. ¿Qué es una espondilólisis? Es la fractura de la vértebra en la lámina. ¿En la lámina? Palacios. También tenía entendido que era la fractura en la parte laminar de la vértebra. ¿Alguien sabe exactamente cómo se llama esa parte? Se los dije en la clase donde les di espondilolistesis, les hablé de eso y se lo repetí como 5 veces. ¿Cómo se llama esa parte? La pars articularis. Pars interarticularis. Es una lesión a nivel de la pars interarticularis que nos va a provocar la espondilolistesis. Síguele. Sí, en la lumbalgia por ¿Quién traumatismo. contestó? ¿Cómo? ¿Quién contestó? Cázares. Cázares, pues ya te habías pasado. Pues sí, pero pues no me acordaba bien. Sacaste el acordeón, ¿verdad? No. Bueno, síguele. Y en la lumbalgia por traumatismo vamos a tener la distinción lumbar, fractura de compresión de cuerpos vertebrales y de apófisis transversas, subluxaciones de la articulación vertebral, espondilolitesis, fractura traumática del istmo y bueno, las demás. No. Bueno, en el caso de las lumbalgias tumorales tenemos tumores óseos benignos, osteoma osteoide, osteoblastoma, tumor de células gigantes y otras más. Entonces, de las más frecuentes de las mecánicas, la hernia discal, ¿sí? Sí, Y de doctor. las no mecánicas, las espondiloartropatías, ¿sí? ¿Cuál Ok. es la enfermedad reumática más frecuente? ¿Cuál La es la enfermedad enfermedad reumática más frecuente? ¿La artritis reumatoide? reumatoide, No. ¿La espondiloartritis anquilosante? Tampoco. ¿Cuál es la más frecuente? Ya lo vimos también. Nomás no aprenden. Pues la osteoartrosis, hombre. Osteoartritis. Artrosis. Osteoartrosis es la más frecuente de todas, mucho más que la que le sigue, que es la artritis reumatoide y luego la espondilitis anquilosante. Muy bien. Bueno, síguele. Bueno, esta estaba relacionada con la tabla anterior también. Y pasábamos a lo que era, en A este lo que caso, era, a lo que era, ya no es. a lo que es la Tampoco lo que es. Pasamos a la lumbociática. Pasamos a la lumbociática. Se define como la sensación dolorosa radicular con afección motora y o sensitiva que va a seguir el trayecto del nervio ciático. En un 75% de los pacientes existe una historia de cuadros intermitentes de dolor lumbar mecánico, sin irradiar, que puede remontarse a los 3 a 5 años previos. Se presentaba solo en el 1.5% de las lumbalgias.
Se da generalmente entre los 20 y los 50 años de edad. El dolor se irradia desde la región lumbar a la región glútea y la cara posterior en el segmento S1 o posterolateral en el segmento L5 de la extremidad inferior afectada, llegando hasta el talón, la cara dorsal del pie, también en L5, la planta en S1 o los dedos del pie. Junto Cuando a nos este llega pueden... un paciente con dolor lumbar, es importante hacer una diferenciación rápida. Estamos hablando, apúntenlo, de una lumbociática, de una lumbalgia o una lumbociatalgia. ¿Cuál es la diferencia? La lumbalgia únicamente tiene dolor a nivel lumbar sin irradiación radicular, ¿sí? Sin compromiso radicular. La lumbociática es un dolor lumbar con compromiso radicular a nivel del ciático, ¿sí? Y la lumbociatalgia es un compromiso, es un dolor lumbar que se refiere a otra, a la extremidad inferior, pero no como dolor irradiado, sino como dolor referido, en realidad sin compromiso radicular. Y a la hora que nosotros hacemos las pruebas de compromiso radicular, las vamos a encontrar negativas porque se trata de una lumbociatalgia, que es una irradiación, más bien una, no es irradiación, sino referido, pero sin en realidad compromiso radicular. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar nosotros en un problema radicular. Síguele. Y junto a este pueden aparecer síntomas sensitivos, en este caso las parestesias, hipoestesias a veces dolorosas y disminución de la fuerza. En la exploración se llega a encontrar abolición de los reflejos osteotendinosos y alteración de la sensibilidad y de la fuerza del dependiente Eso ya de, lo vimos, estás repitiendo lo mismo. bueno, bueno, se menciona que la curación es normal, pues solo un 11% de los casos tendrá síntomas neurológicos radiculares pasadas las 2 semanas del cuadro. Muy bien. Bueno, esto ya en la exploración física vamos a tener estas maniobras específicas de dolor lumbar, que son las maniobras de la Sege, Bragard, La SEG. la Sege, lo Bragard, es Fagerstan, el signo de Yerin, prueba de Neri, prueba de pseudoflexión, el caminar sobre talones y puntillas, la dorsiflexión del primer dedo y flexión plantar del primer dedo. Aquí les voy a poner así rapidito lo que... Ya tenemos nomás 10 minutos para acabar este tema para poder seguir con el siguiente, ¿eh? Sí, ya nada más, bueno, nada más la A exploración ver, física y rápido el tratamiento. Ya nada más es como de ponerles poquito de qué se trata la maniobra. La de la SEG es el paciente en decúbito supino. Se vale elevar la extremidad inferior afectada con la rodilla en extensión. La prueba va a ser positiva si el dolor se reproduce en el trayecto de L5 a S1 y se considera negativa si la localización del dolor es exclusivamente lumbar. entonces, ¿dónde tiene que ser? O sea, supongo que tendría que sentir el dolor por toda la extensión que irradia hacia la pierna o más, o el muslo, Desde la columna lumbar tiene que doler hacia abajo. ¿Por qué duele esto? ¿Por qué produce dolor esta maniobra? porque puede haber compromiso Sí, ya pues de ya no, ciático, pues sí, ya lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Por dónde corre el nervio ciático? ¿Por dónde camina el nervio ciático en el muslo? En la nalga, en el muslo. el muslo ¿cómo le viene siendo por la parte así, rodeando bueno, No es que inventes, no inventes, ¿sabes o no sabes? no sé cómo explicarles de cómo corre, pero pues va ¿Pues qué no llevaste anatomía nunca o qué? ¿sí? Entonces, ¿cómo no vas a saber explicar? Están hablando del nervio ciático y no estudiaron el nervio ciático. ¿Sí? Están hablando de una ciatalgia y no saben lo que es el ciático. No se saben ni la anatomía del ciático.
El ciático empieza de las últimas vértebras lumbares y las sacras. Pasa por la escotadura ciática, de donde se vuelve anterior hacia posterior y corre por toda la cara posterior del muslo por detrás de la cadera. Al momento de extender nosotros la cadera, como en esta maniobra, estamos provocando un estiramiento del nervio. Y como es un nervio que está comprimido o inflamado, eso es lo que le va a provocar dolor. ¿Sí? ¿A qué sigue? Pues es la misma, pero contralateral. Va a ser lo mismo, pero pues con la otra pierna. Tenemos la... Estamos traccionando el contralateral, pero los dos van a donde mismo, a las raíces nerviosas. Síguele. luego está la seg invertida. Esta va a ser igual de cúbito, pero en prono. Y la rodilla de la extremidad afectada, en flexión en 90 grados. Se ha realizado una hiperextensión de lo que es el muslo. De lo que es, Sí, del muslo, no de lo que es el muslo. uno del muslo. Y bueno, va a ser considerada positiva por lo mismo, o sea, al momento de que se irradia la distribución de lo que es el ciático, ¿De lo que es? de lo que, ¿De bueno, lo que es el ciático o del ciático? del ciático. Ah, Tenemos la de Bragard, va a ser igual que la de la C, pero vamos a agregar la dorsiflexión del pie. Va a provocar un estiramiento de la rama tibial posterior y del nervio ciático. ¿cuál es la rama tibial posterior? ¿Cómo se divide el nervio ciático? Pues va a ser en el tibial, luego el peroneo, y ya por último el safeno externo. No me Entonces se divide en dos, tibial o ciático poplito externo, ciático poplito interno, también se llaman al peroneo y al tibial. Bueno, sígueme. Luego la de Fagersdal, pues prácticamente viene siendo agregar la de la SEG, Bragard, y añadiendo aparte la flexión de la columna cervical para producir dolor en el territorio nervio ciático. Vamos a levantar la cabeza, ¿Y eso qué produce? pues va a ser también como una extensión del nervio junto con o sea, la extensión del pie va a ser como un estiramiento. No, la cabeza. El pie ya lo dijiste, del tibial. ¿Y la cabeza? Será porque hace una pequeña contracción en lo que es el abdomen. No. Al levantar la cabeza contraes el abdomen. O sea, es como si se quisiera levantar, entonces hace, No. Dijiste nomás del flexión de la columna cervical. No es como si se quisiera levantar. Es muy diferente. ¿Por qué en un niño con meningitis al flexionarle la cabeza le provoca molestia? um, Bueno, ¿qué dijimos del nervio ciático? ¿Por qué le duele en la maniobra de la SEG? porque se está extendiendo el nervio Y ciático. cuando flexionamos el cuello, ¿qué pasa? Doctor, ¿no tiene nada de lógica? Se extiende Pues estás traccionando la médula, hombre. Estás traccionándola también, estirándola. Síguele. luego este es el signo de Yerin, el que mencionaba anteriormente, que se realiza una maniobra de Valsalva. Ujú. Y pues mencionaba, pues va a ser Síguele. luego la prueba de Neri. Es igual que lo que estaba mencionando en la de bueno, la anterior que mencioné. Ajá. Va a ser el paciente sentado con las piernas en flexión, cadera 90 grados y vamos a inclinar fuertemente la cabeza hacia el tórax. Ajá. Vamos a hacer extensión de la médula. ¿Extensión de qué? Bueno, o sea, vamos a hacer el mismo movimiento. Tracción, Ajá. no extensión. Síguele. Y luego la prueba de pseudoflexión. El paciente de rodillas encima de la camilla,
o una silla, lo que tengamos. Se va a flexionar la columna dejando caer las manos por debajo del plano de la camilla. Síguele más rápido. Ya se te pasó el tiempo. Bueno, y luego tenemos la de caminar sobre los talones. Ya, pérdida de fuerza, la que sigue. Para Sí. ver si tiene pérdida de fuerza. Sí, luego ya lo último, la dorsal. Tratamiento, menciónanos el tratamiento rápido. Pues el tratamiento, vamos a tener que podemos abordar diferentes. Ya lo hemos mencionado ya en la anterior, pero sí, rápidamente, pues podemos hacer con analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. También vamos a los AINES, los relajantes musculares como benzodiazepinas. Entonces tenemos que controlar el dolor, tenemos que controlar la inflamación, que no son los mismos medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos como el tramadol no te van a servir como desinflamantes, pero otros sí. Y tenemos los antidepresivos tricíclicos que ahorita se utilizan más los anticomiciales como la gabapentina y la pregabalina, que hay que recordar que entre los problemas que nos trae de efectos secundarios es la somnolencia, por eso debemos empezar con dosis bajas y irles aumentando cada semana. Y esto sirve únicamente para lumbalgia, pero problema radicular, ¿sí? Cuando hay un problema radicular, no en cualquier lumbalgia va a servir. Si no hay problema radicular, si no hay problema nervioso, no nos va a servir de nada. Entonces, nada más cuando haya problema radicular podemos usar la gabapentina y la pregabalina, ¿sí? Y la capsaicina, pues casi no se usa porque provoca mucho dolor en la piel. ¿La que sigue? Muy bien, pues ya esto sería todo. Bueno, entonces si nos llega un paciente con una lumbalgia, nosotros debemos de conocer el mecanismo para ver si fue una lumbalgia mecánica o de qué tipo de lumbalgia se trata, según los antecedentes, y luego ver si hay compromiso radicular. Y una vez que vemos si trae compromiso radicular, vemos si se trata de una hernia discal, que eso solamente lo podemos sospechar en la radiografía o verla bien en la resonancia magnética, como ya hemos visto. Pero además de traer la hernia, puede traer una inestabilidad de la columna por problemas ya articulares de artrosis y que nos provoque una inestabilidad lumbar como la espondilolistesis o como la misma artrosis. Entonces, si vamos a operar a un paciente de este tipo y nomás le quitamos la hernia, va a seguir con dolor, nomás le vamos a cambiar el tipo de dolor, porque con el dolor de la inestabilidad va a seguir. Por eso es que se hacen las artrodesis o se ponen prótesis lumbares o de disco para controlar o estabilizadores para controlar la inestabilidad. Entonces, no nada más la hernia de disco nos va a provocar dolor, también la inestabilidad de los movimientos anormales que tiene una vértebra enferma nos puede provocar dolor y es cuando es necesario utilizar no únicamente quitar el disco, sino otras técnicas. Para eso tenemos radiografías especiales en flexión, en extensión, para saber si hay inestabilidad. Muy bien, siguiente tema. Siguiente y último tema del semestre. ¿Cuándo va a ser el examen? El miércoles, ¿verdad? El miércoles el examen. Sí, está programado para el miércoles. Miércoles a las ¿qué? A las 9. Vamos a dejarlo para el miércoles a las 9. ¿De acuerdo? ¿Enterados todos? Doc, ¿y no se podría el viernes? No, el miércoles. El miércoles a las 9. El miércoles a las 9 se supone que tenemos 3 horas de clases. No, el miércoles va a ser, no puedo yo el viernes. ¿En dónde sería? ¿en el hospital o en la escuela? No, en la escuela. Ah, no, pues lo podemos hacer aquí en el hospital, aquí en el hospital. Aquí en el hospital lo hacemos. ¿Igual que la otra vez? Sí, igual que la otra vez. El viernes no puedo porque yo salgo de la ciudad a una reunión de profesores.
Entonces tiene que ser el miércoles. Ok, gracias, doctor. Muy bien, entonces aquí en el hospital. Bueno, empecemos el último tema del semestre, gracias a Dios. Tienen una hora nomás, ¿eh? Bueno, buenos días. Les vamos a No se oye. les vamos a exponer lo que es la espondilodicitis. Lo que es, Bueno, el tema de espondilodicitis. Mi compañero Cristian Alan León y yo, Jesús Abraham Calvillo. No sé si se escucha bien el micrófono, lo que pasa es que Sí. tengo de diadema. ¿Ya se escucha mejor? sí. Ok. Bueno, el término espondilodicitis se menciona que y supone que el concepto anatómico viene siendo meramente de la localización de la infección. Esta infección va a ser una infección de la columna vertebral que va a iniciar en la metáfisis vertebral. No sé cómo se coloca el puntero. No sé si alguien me puede auxiliar con... A lo mejor en la parte inferior izquierda, ahí se ven hay veces que se ven unos cuadritos y ahí dice Ah, ok, ya. puntero, o se ven unos puntitos y ahí le picas y sale como puntero. ¿Ya se observa el puntero? Sí, ya se ve. Ok, bueno, Yo no lo veo. ¿no lo observa, doctor? No, no sé por qué. Síguele. Bueno, Pero yo sí sé que estás hablando, síguele. bueno, como les estaba mencionando, es meramente una infección de la columna vertebral que va a iniciar desde la metáfisis vertebral y que se va a propagar posteriormente a lo que es el disco. Como podemos observar en esta imagen, les menciono esta figura más que nada para localizar lo que es la zona de infección. Podemos observar aquí lo que es el cuerpo vertebral y lo que es y el disco vertebral de la anatomía de esta figura. Otro tipo de infección de la columna son las denominadas discitis, que en varios artículos y libros se menciona que, a diferencia de la espondilodicitis, que era una infección en el cuerpo y después el disco intervertebral, la discitis tiene un origen en lo que es en el espacio discal, luego esta va a emigrar a lo que son los platillos vertebrales cartilaginosos. Como podemos observar en esta figura, no encontré una figura que asimilara el daño de la infección, pero con el cuadro rojo podemos delimitarlo, la zona de lesión o infección en el disco intervertebral. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, pero rápidamente, espondilodicitis es afección del cuerpo vertebral posteriormente al disco, y la discitis es únicamente el disco intervertebral, haciendo nada más que una clasificación o localización de este tipo de infección. Bueno, en cuanto a lo que eran las infecciones de la columna, las dividía en este tema en dos grupos etiológicos. Me salí de la presentación, regrésate. Bueno. ¿Ya la puede ver? Sí, nomás que ya no sé qué dice, que traigo un relajo aquí, que ya estoy en quién sabe cuántas reuniones. Bueno, en esta diapositiva les Ahí está ya, sí. En esta diapositiva les mencionaba a mis compañeros que en la literatura se mencionaba otro tipo de infección de la columna o clasificación de la localización de esta infección. Se refería a discitis, más que nada al origen infeccioso que se iba a tener en el espacio discal, luego a lo que eran los platillos vertebrales, como podemos observar en la imagen. No encontré una figura para asimilar lo que era la afección o daño de la infección del espacio Pues nomás vertebral. pues es en el puro disco. Sí, pero ahí el cuadro rojo hace una similitud a lo que es la delimitación, a comparación de la espondilodicitis, que está pues abarcaba lo que era el cuerpo vertebral y también el disco intervertebral. Inicia en la Sí, metáfisis. inicia para posteriormente propagarse a lo que es el disco. La otra parte
que se menciona son las infecciones de columna, dividida en dos grupos, más que nada etiológicamente. Las dividía en infecciones granulomatosas de etiología tuberculosa o infecciones de etiología, ahí faltó ponerse el 2, pero es 1 y 2, infecciones de etiología no tuberculosa, como son la bacteriana u hongos. El libro, para términos más anglosajones o terminología anglosajona, las denominaba como tuberculosis vertebral, a las infecciones granulomatosas de etiología tuberculosa y a las infecciones que abarcaran bacterias u hongos como osteomelitis vertebral. Entonces la tuberculosis no es por bacterias. Sí, es por Mycobacterium. Entonces es otro tipo de bacterias. Ajá, bueno, por otro tipo de bacterias. Pero cabe importante mencionar que esta la dividía en otro tipo de infección etiológica, como mencionó el doctor. Y aquí había un punto en el que mencionaba que la gravedad iba a estar condicionada conforme a la especial anatomía de la columna o la dificultad que se tenga o el acceso a esta misma anatomía de la columna. También las estructuras nerviosas que puedan estar implicadas y también las secuelas neurológicas o mecánicas que puedan producirse a pesar de lograr la curación de la infección. Bueno, en epidemiología, al menos en esta literatura se mencionaba que era de España. Las infecciones de la columna pues habían cambiado en los últimos años a la escala a nivel mundial. Fundamentalmente eran por dos, a modo de resumen, eran por dos explicaciones, que era el aumento del síndrome de la inmunodeficiencia y en este país, España, la inmigración de lo que son pues ¿Es lo que africanos, son? por la inmigración de africanos, perdón, o de estos inmigrantes de origen africano. Con respecto a la frecuencia de ambas etiologías de la infección, tanto como la osteomelitis vertebral y la tuberculosis vertebral, cada una de ellas representaba el 50% del total de estas espondilodicitis. En nuestro medio, ¿cuándo es más frecuente la tuberculosis? ¿En qué personas? En las personas mayores. No. En una persona inmunocomprometida. Sí, como drogadicción. Fíjale. Y sí se ve frecuente, sí es frecuente verlo. Fíjale. Ok, entonces también a modo de resumen, aquí les coloqué una epidemiología de lo como ya les mencioné, la osteomelitis vertebral, que es el inciso A, y en la otra diapositiva el inciso B, pero la B no la voy a mencionar porque es el tema de mi compañero, pero eso es una forma de auxiliarnos a la hora de estudiar las diapositivas. Para la osteomelitis vertebral se menciona que son del 3 al 6% de las infecciones osteoarticulares. Tiene una incidencia de 0.5 a 2.5 casos por 100.000 habitantes al año y frecuentemente se encuentran en lo que son adultos de la quinta y décima Lo que son. en la quinta, y séptima década de la vida. Tienen un predominio en el sexo masculino y como ya mencionó pues el doctor, los factores de riesgo es la edad, la inmunodeficiencia, la malnutrición, drogadicción, enfermedades metabólicas y también lo que es en las manipulaciones quirúrgicas. Aquí hace incluso lo que son las manipulaciones mínimo invasivas vasculares en cuanto a la colocación de reservorios o catéteres, entre otras manipulaciones mínimo invasivas. La localización es fundamentalmente en la columna vertebral para después tener una menor incidencia en la columna torácica y raramente A ver, ¿cuál es la columna vertebral? Bueno, la región lumbar. Entonces no es columna vertebral, es columna lumbar. Es que fue un error de dedo, me faltó lumbar, perdón. Fundamentalmente lo que es columna lumbar ¿Lo que es? en la región lumbar y de menor incidencia en la columna torácica y raramente en la columna cervical. Bueno, esta es la epidemiología de la otro tipo de tuberculosis, no la voy a mencionar porque mi compañero
La va a mencionar más adelante en la tuberculosis vertebral. Menciónala de una vez, pues ¿para qué la pones? Bueno, de una vez, es una enfermedad de primer mundo, mayormente se encuentra en adultos también, en adultos de la quinta y la séptima década de la vida. ¿Del primer mundo? Así refería Ah, caray. O sea que hay más tuberculosis o sea, en es en el Holanda. primer mundo una patología de adultos, así mencionaba Ah, caray. Bueno, está muy jaladón eso. porque es que más abajo decía que últimamente estaba aumentando en pacientes jóvenes, más que nada en países subdesarrollados, en la infancia y en la adolescencia, esta epidemiología. Por eso supongo que en el libro al menos mencionaba primer mundo a los demás países desarrollados. Entonces no se van a ir a vivir a Suiza porque les va a dar tuberculosis vertebral. Síguele. Como ya les mencioné, pues es similar en la incidencia, pero últimamente hay un aumento en lo que son pacientes jóvenes en países subdesarrollados, Lo que son en pacientes desarrollados, perdón. pacientes jóvenes. Ajá. La localización osteoarticular tiene un 3 a 5% y la localización es una localización en lo que es en la En lo que columna en la columna torácica. te vas a reprobar nomás por puras muletillas. En cada frase te entras una muletilla. Ya quítense eso. Bueno, Síguele. en la columna torácica, después en la zona lumbar y le seguía con menor frecuencia la región lumbar y como ya mencionó el doctor, es por Mycobacterium tuberculosis, que se mencionaba que hay 200 millones de personas con una infección de tuberculosis latente. Ujú. Bueno, Regrésate. Lo de mero abajo no lo pusiste. Lo de mero abajo. ¿cuál la de la localización? Sí. Sí, ya le había mencionado que era en la región torácica, a diferencia de la lumbar, que era la osteomielitis vertebral. Bueno, síguele. Aquí ya iniciando meramente con el tema de osteomielitis vertebral, la infección puede producirse en la columna por 3 vías de acceso. La primera era hematógena, procedente de un foco infeccioso, o por inoculación por procedimientos invasivos en la columna. El otro punto era por contigüidad de un foco infeccioso, o sea que hay una infección y que ésta Lo sea... mismo que vimos en osteomelitis y lo mismo que vimos en artritis séptica. Ujú. Síguele. Bueno, aquí a manera de resumen, la mayoría de las infecciones se establecen por vía hematógena o tienen un origen postquirúrgico, pero varias literaturas o artículos mencionaban que era meramente por vía hematógena, especialmente si establecían por contigüidad de un foco infeccioso. Aquí la vía pues es la entrada por vía arterial. Las antiguas teorías de la colonización venosa retrógrada hacían mención de una teoría que se llamaba teoría de Watson. Esta teoría mencionaba que había una conexión en cuanto al plexo venoso que comunicaba los vasos intercostales posteriores con el plexo vertebral, pero esta misma carecía de válvulas. Varios artículos mencionaban que esta teoría solamente representaba un paso importante para el establecimiento en lo que son patologías de metástasis vertebral, o sea, en patología ya cancerígena. Por eso se desechaba la teoría de Watson. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, bueno, el otro punto, o la vía de diseminación arterial era más que nada porque los jóvenes llegaban a la columna a través de la arteria espinal posterior, que esta era una rama colateral de la porción intracraneal de la arteria vertebral, que se mencionaba que eran dos que estas iban a dirigir a los capilares del espacio subcondral del platillo vertebral.
El lentecimiento aquí va a ocurrir al llegar a estos capilares del espacio secundario del platillo vertebral, iba a ocurrir un enlentecimiento de la circulación en los mismos, por lo tanto esto iba a facilitar la colonización de estas gérmenes y iba a producir émbolos sépticos. Una vez que se asentaban, se producía una intensa reacción inflamatoria que después iba a producir una destrucción del platillo vertebral y iba a invadir el disco vertebral y podía transmitirse a lo que es el platillo vertebral adyacente. Aquí el disco desaparece por destrucción por la infección en tiempos ya prolongados, y en caso de la presentación infantil, que era infrecuente, esta destrucción es más rápida aún porque el disco conserva vasos que irrigaban el núcleo procedente de los platillos vertebrales, por lo que la infección pues se iba a establecer al unísono en lo que es el disco o en los dos platillos vertebrales que sean adyacentes a este. La infección pues puede propagarse hacia adelante en los espacios paravertebrales o hacia atrás en la zona epidural. Aquí les puse una imagen para más o menos darnos una idea de lo que es el espacio paravertebral, que es donde iban a estar pues, los nervios que iban a estar emergiendo de los agujeros de conjunción. Por eso es que esta patología pues mencionaba algo de sintomatología neurológica. Y las infecciones por contigüidad teóricamente eran posibles, pero muy raras, por lo tanto no se mencionaba casi nada de esto en la literatura. Bueno, como les mencioné, tiene una localización mayormente en la columna lumbar, de un 50-60%. En las cervicales se mencionaba que era menos frecuente, pero más graves y eran asociadas a lo que es drogadicción. Y el foco séptimo primario se localizaban fundamentalmente en las osteomielitis hematógenas, en el aparato respiratorio, en la piel, en tejidos blandos, también en el aparato urinario o en focos endocárdicos, también en lo que son en catéteres intravasculares. O sea, a foco séptico primario se refiere que de algún aparato o algún tipo de catéter fue pues el que generó este tipo de infección. En cuanto a la etiología, se mencionaba que puede tener múltiples etiologías. La más frecuente es Staphylococcus aureus, que representaba un 40 al 65% de los casos, o gram negativos, que representaban el 25 al 30% de los casos. Entre ellos era E. coli, Proteus, mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus y Streptococcus pyogenes. También hacía otra etiología, por ejemplo, en el caso de lo que era por salmonela, que eran cifras bueno, no tenía registradas, pero últimamente se estaban detectando en lo que era este país, pues por etiología del salmonela, o en pacientes que eran drogodependientes, que son frecuentes las infecciones por pseudomonas o Candida albicans, que es el hongo que se iba a estar introduciendo por vía arterial o venosa, perdón. En los casos de la etiología postquirúrgica, los gérmenes más frecuentes son Staphylococcus aureus, y que más que nada iba a ser resistente a la meticilina, o Propionibacterium acnes. Estos dos últimos eran en etiología postquirúrgica. Bueno, en cuanto a la clínica, se mencionaba que son muy raras las formas de presentación aguda en el contexto del cuadro séptico en la fiebre. En cuanto al cuadro séptico, se mencionaba que la fiebre puede ser alta, se puede presentar un mal estado general y una clara sintomatología No local. mencionaba. Bueno, se refería No, tampoco.
Tú estás exponiendo y no estás hablando lo que tú sabes, no lo que dice el libro. Ok, entonces se daba un mal estado general y una clara sintomatología local en la columna, que era el dolor, que más adelante se va a describir. Lo habitual en este cuadro es un cuadro subagudo o con sintomatología poco definida. Aquí la mayoría de los casos el paciente llevaba varias semanas de evolución y había sido o había pasado por diferentes citas médicas sin que se haya realizado pues un buen diagnóstico. Por lo tanto, el síntoma habitual aquí es el dolor localizado en la región afectada, en la región lumbar, y también se podía presentarse lo que era la fiebre o lo que es febrícula, pero este dato no era muy representativo porque pues, se refería a que podía estar o no existir este tipo de fiebre o febrícula. También podrían presentarse lo que son, podría presentarse síntomas neurológicos como las disestesias, el dolor radicular que ya mencionó el doctor, la claudicación o dificultad de la deambulación, un déficit motor, trastornos esfinterianos o otro tipo de síntomas neurológicos. Por lo tanto, se tenía que investigar la existencia del dolor torácico también o del dolor abdominal, más que nada por focos supurados paravertebrales que hayan sido por esta infección. También se debe interrogar al paciente sobre la existencia más que nada de procesos infecciosos previos. En la literatura, bueno, aunque este porcentaje es del 37 al 53% de los casos, pues no es posible identificar el foco primario. Y había que también prestar atención a los antecedentes del paciente sometido a la colocación de catéteres, reservorios, marcapasos, las técnicas mínimo invasivas que ya se estaban mencionando anteriormente. En la exploración se detecta una hipersensibilidad local en la zona afectada, que se acompañaba de una importante contractura muscular y una clara disminución de la movilidad de la columna. Y esto se hacía, pues, se refería ya a un proceso pues, de varias semanas insaturado por la destrucción vertebral, pues ya iba a ser evidente. En cuanto a las pruebas complementarias, se hacía mención del laboratorio, el análisis de sangre. Aquí se iba a mencionar que en el análisis de sangre se pueden mostrar leucocitosis con discreta desviación a la izquierda. Aquí a este término se le hacía referencia a la desviación a la izquierda porque iba a ser una infección de tipo de neutrófilos aguda o subaguda en el paciente, por lo tanto iba a ser no una clara o un claro marcador, pero nos iba a ayudar a una infección de este tipo de estomilitis vertebral. Después también A ver, no te entendí. ¿Qué quisiste decir ahí? que en la literatura, bueno, se menciona que en el análisis de sangre los leucocitos son descritos con una desviación a la izquierda o normal, ¿Qué es eso? que iban a estar elevados los leucocitos por encima de los 10.000 No, unidades. desviación a la izquierda no quiere decir eso. Que iba a ser un predominio de neutrófilos, ¿Y qué significa eso? que existe más que nada una infección aguda o por bacterias, o una infección. ¿Pero por qué los neutrófilos? ¿Por qué el Porque, ver neutrófilo significa que es una infección aguda? porque eran los primeros células que iban a estar implicadas en Porque el son las proceso células nuevas. inflamatorio. Son células nuevas. Ujú.
¿Sí? Si aumenta el número de células nuevas, quiere decir que hay un proceso, una reacción a la infección. Bueno, síguenle. Pero se mencionaba que pues, iba a haber esta leucocitosis o se podía presentar de forma normal. La velocidad de sedimentación globular, que es la BCG, suele estar elevada y también hay una elevación de la ¿Cuál es proteína. lo normal? Lo normal en varios artículos refería que era 10 milímetros por hora en cuanto a la velocidad de sedimentación de globulares. Ajá. Y en este dato, en el libro no encontré, bueno, el 64 mm, que son 64 milímetros sobre hora, es la velocidad que se presentaron en diferentes pacientes en artículos ya mencionados por esta patología. En patología C reactiva, lo normal es que se encuentre por debajo de los 10 miligramos sobre litro en cuanto a lo que es la proteína C reactiva, y en pacientes ya estudiados hacia una referencia de un 59 miligramos sobre decilitro. Y hacía mención, bueno, la BCG y la PCR nos pueden servir ambas o son pruebas importantes para la evolución del proceso y la respuesta al tratamiento. Y en este cuadro, pues más que nada les puse para que nosotros tengamos la importancia o las ventajas y desventajas de estas pruebas, pero es importante tener ambas para la evolución del proceso y la respuesta al tratamiento. En cuanto a las técnicas de imágenes, la radiografía representaba o representa alteraciones en la mayoría de los casos, aunque esta puede mostrar alteraciones después de las 2 o 4 semanas de inicio del cuadro. Tienes 5 minutos para terminar. Vas muy lento. Aquí se mencionaba el pinzamiento del espacio discal o los platillos vertebrales discretamente difuminados en esta imagen. ¿Dónde? Yo no veo. No veo el puntero, pónselo a los demás que sí lo ven supuestamente. Bueno, aquí se muestra una radiografía aparentemente normal con pinzamiento del espacio Pero no es normal. de L2 y L3. Pero no es normal. Bueno, entonces no sería normal, donde se aprecia un pinzamiento del espacio L2 y L3 con platillos vertebrales, aquí como podrán observar, discretamente difuminados. En L2, L3. ¿Seguro? ¿O en L3, L4? En L3, L4. Por fin. ¿Dónde pues? En L3 y L4, perdón. Síguele. Y pues rápidamente, en cuanto más avanza la infección, pues más destrucción se va a existir en este tipo de radiografías. La otra técnica era la tomografía computarizada. Este estudio hacía mención de las lesiones óseas y para evaluar el grado de destrucción vertebral o existencia de los secuestros que ya había mencionado anteriormente en el tema de osteomielitis. La prueba de mayor importancia que nosotros podemos obtener es la resonancia magnética, que es una prueba mayormente demostrativa y que era positiva en las 2 primeras semanas del cuadro de infección. Esta tenía un diagnóstico precoz con una sensibilidad del 90%, o sea, nos daba un 90% de probabilidad de diagnosticar al paciente con la enfermedad. Y este estudio era más que nada el estudio de las partes blandas para observar abscesos, afección del canal medular, compresión e invasión de lo que son las estructuras nerviosas. En la imagen que les coloqué es una resonancia magnética en la cual nos permite visualizar lo que son la destrucción de ambos platillos y la existencia de un absceso. No sé si pueden observar el apuntador. Y esta es otra resonancia magnética en donde se puede referir a una alteración de
de la morfología estructural del disco vertebral en L4 y L4 con ligera edema en los platillos vertebrales. La gamografía es un estudio que pues, es sensible precozmente, es inespecífico y es también importante, o bueno, su función principal es detectar otros focos sépticos y también lo que es rastrear algún tipo de neoplasia en lo que es el hueso, en el grupo o en el hueso, perdón. Y en este se empleaba el tecnecio 99 y el galio 67, que son isótopos eficaces en esta técnica de imagen. Bueno, el diagnóstico, rápidamente les coloqué este algoritmo. La clínica y los datos de laboratorio con un hemocultivo pueden ser importantes para el diagnóstico en el 25 en el 60% de los casos. Por lo tanto, pues no se precisarán las pruebas diagnósticas que ya les mencionamos. En el caso de que no pues, tengamos el diagnóstico, se presentaba este algoritmo para la osteomielitis vertebral. El primer punto es realizar la resonancia magnética para determinar el grado de destrucción vertebral, si hay una existencia de abscesos o una afección neurológica. En caso de que no se llegara al diagnóstico, el paso número 2 era realizar una punción vertebral o una obtención de muestras para un cultivo o para una patología una anatomía patológica de lo que es la vértebra. En caso de que no se llegara incluso con esta punción vertebral a un diagnóstico, se podía emplear lo que es el tratamiento empírico, el tratamiento empírico antibiótico o realizar la biopsia quirúrgica. La biopsia quirúrgica solamente podía ser dada cuando existía una gran destrucción vertebral o abscesos importantes o ya se presentaban síntomas con una afección neurológica. Y aquí pues les coloqué una imagen de una punción guiada por oscopía, donde se colocaba un trocar en el espacio de L2 y L3 para la obtención de muestra. Y esta punción también nos podía servir para una evacuación de abscesos paravertebrales o epidurales. Solamente que aquí la sensibilidad iba a disminuir considerablemente a lo que es un 50 o un 75%. El tratamiento, rápido, se menciona, el tratamiento médico es reposo en cama, tratar el dolor con analgésicos antiinflamatorios, en la antibiótico-terapia, el tratamiento empírico mencionado es la clorexacilina asociada con cefotoxima o ceftazimida o cetraxiona o ciprofloxacino. En caso de sospecha de estafilococos resistentes a la meticilina, emplear emplear vancomicina. Y la administración intravenosa debe ser mínima 4 semanas, aconsejable 4, debido a que la duración del tratamiento pues, dependerá del tipo de germen. Y también tenemos que emplear la evolución con la ayuda de la velocidad de sedimentación globular y la PCR para la efectividad del tratamiento. Aquí el tratamiento médico, reposo, no necesariamente puede necesitar corsés ortopédicos. Si la evolución del paciente es favorable, podrá levantarse. Aquí, si hay una destrucción o se realizó una intervención quirúrgica, se utiliza un dispositivo de tipo SOMI, que es un soporte occipitomentiano o sistema de halo mecánico, como podemos observar en la figura, que este es un soporte en el mentón y también en lo que es en la parte de la región occipital. El tratamiento quirúrgico en indicaciones es evacuación de abscesos voluminosos,
que no han podido ser evacuados por punción o aspiración, complicaciones neurológicas, una grave destrucción vertebral con inestabilidad o cifosis importante, o en caso del fracaso del tratamiento médico. La cirugía es por vía interior. Para el abordaje del foco infeccioso se hace una deshibridación para obtener el material del mismo y estabilización de la columna. En T5 y en T10 es una cirugía por toracoscopía, y L2 y L4 es una cirugía por mínimo incisión, y aquí sí se iban a emplear cajas expansibles de titanio con injerto óseo para estabilizar el foco, o emplear injertos tricorticales de cresta ilíaca, que entre más corto sea el espacio resultante tras la resección del hueso infectado, se iba a emplear este injerto, y en la columna torácica y lumbar una estabilización posterior con osteosíntesis pedicular para asegurar la estabilidad y la corrección de la cifosis. El pronóstico tenía una evolución satisfactoria del 50% con el tratamiento y con la valoración inicial de la velocidad de sedimentación globular y la PCR. La mortalidad oscilaba entre el 5 y el 16%, y los defectos neurológicos residuales se presentaban del 7 al 15%. De los más importantes, pues las complicaciones al dolor, aún después con el tratamiento, como secuelas el dolor en un 8 al 21%, una cifosis residual de mayor o menor grado. Bueno, déjame tomar control, ahí está. Bueno, ahora vamos a ver vamos a ver la tuberculosis vertebral. Ok. Sí. No se oye. ¿Ya me escucho mejor? Sí. Ok. Vamos a ver la tuberculosis vertebral o el mal de Pott. Históricamente, la infección tuberculosa vertebral se debe su nombre a Sir Percival Pott, quien fue un cirujano londinense que vivió de 1714 a 1788. Él describió esta patología en 1779, y Pott en 1779, reconoció la jiba dorsal, el absceso osifluente y los trastornos neurológicos como del mismo origen etiológico. Y pues tenemos que el agente etiológico de la tuberculosis vertebral pues es Mycobacterium tuberculosis. En la epidemiología, la tuberculosis vertebral, lo que menciona mi compañero es que en el primer mundo es más común en el adulto, y pues la incidencia mayor entre la quinta y la séptima década de la vida. Y en los países subdesarrollados es una patología propia de la infancia y de la adolescencia. La localización osteoarticular va a suponer del 3 al 5% de las infecciones tuberculosas, y las localizaciones vertebrales van a suponer del 50 al 60% de total de los casos de tuberculosis osteoarticular. Los factores de riesgo más importantes pues es la infección tuberculosa en otras localizaciones, la edad, la inmunodeficiencia, la malnutrición, la drogadicción y las enfermedades metabólicas. Bueno, a pesar de los avances en la calidad de vida y de la existencia de tratamientos efectivos para la tuberculosis, pues sigue siendo una enfermedad frecuente, lo que se debe a la facilidad que tiene Mycobacterium tuberculosis para desarrollar la infección, una infección latente, que pues, no va a tener manifestaciones clínicas. Y se calcula que en la actualidad pueden existir en el mundo alrededor de 2.000 millones de personas con infección tuberculosa latente. La tuberculosis vertebral pues, se va a localizar más frecuentemente en la columna torácica, en segundo lugar en la zona lumbar, y con mucho menos frecuencia en la región cervical. Y pues más específicamente, la localización más frecuente de la enfermedad es la zona entre T10 y L4. Bueno, la fisiopatología
La vía de entrada es prácticamente siempre hematógena por vía arterial, similar a lo que vimos en la osteomielitis vertebral. Lo característico es que existe o haya existido un foco tuberculoso en otra región del cuerpo. En del 20 al 40% de los casos, la tuberculosis vertebral, el foco infeccioso primario va a estar activo cuando se inicia la infección de la columna. La infección inicia en la porción anterior del cuerpo vertebral y la diseminación es lateral hacia el disco intervertebral y está dada por la densa vascularidad del hueso esponjoso, pues, de los cuerpos vertebrales. Y pues ya mencionaba mi compañero lo del sistema venoso paravertebral de Watson, que pues carece de válvulas y permite el flujo en ambas direcciones, pero pues yo encontré en un artículo que esto sí posibilitaba la diseminación en varias vértebras. En la tuberculosis vertebral han sido descritos 3 fases evolutivas. Tenemos la primera, que es la fase de comienzo, la segunda fase destructiva y la tercera es la fase reparativa. Primero, pues la fase de comienzo más común es la localizada, que se va a caracterizar por una lesión inicial en los platillos vertebrales de forma geódica que se va a denominar caries vertebral. Esto por la similitud con una caries dental. Y en esta fase el disco está respetado y puede prolapsarse hacia el espacio que está dejando la caries. Y pues en la imagen, en la radiografía a la derecha, ahí podemos verlas apuntadas por las flechas rojas. En la fase destructiva, que pues es la segunda, la lesión inicial evoluciona hacia una destrucción del cuerpo vertebral, que va a ser sustituido por una mezcla de tejido fungoso por calcium, que es un material blanquecino o amarillento compuesto por bacterias, y secuestros óseos. Se va a destruir también el disco intervertebral y se produce un colapso de los cuerpos vertebrales, por lo que va a empezar a haber problemas mecánicos. Esta fase se caracteriza además por la facilidad para producir grandes abscesos que pueden migrar hacia atrás, lo que va a dar lugar a complicaciones neurológicas, o puede migrar a través de las estructuras paravertebrales, es decir, hacia el frente. La migración de estos abscesos se va a llamar osifluentes y va a variar según la localización de la lesión. En la imagen de la derecha, de abajo, pues tenemos una resonancia magnética. Es un plano en plano sagital. En A tenemos A1, B1, pero con contraste intravenoso, y C2. Es a nivel de L2 y L3, y pues se puede ver el colapso de L3 y el absceso. Como ya se había mencionado, la migración de estos abscesos se va a llamar osifluentes y pues va a variar según el lugar de la lesión. Tenemos que en la columna cervical, la tuberculosis vertebral suboccipital, que va a ser de entre C1 y C2, migra hacia el espacio retrofaringio. Desde C3 a T3 puede migrar hacia la retrofaringe por la vaina del músculo largo del cuello hacia la fosa supraclavicular, que es la imagen de la derecha de arriba. Esta es una resonancia magnética donde se aprecia pues, la importante destrucción de la vertebral de C3 y C4, y pues también se ve un absceso prevertebral. En la región torácica, lo más usual es que se despegue el ligamento vertebral anterior y forme una
pues un absceso visible que se le denomina el nido de golondrina. Y esa es la imagen de la derecha, la de abajo. Esta pues es una resonancia magnética de tuberculosis vertebral torácica. Está localizada en T8 y T9 y pues se aprecia la destrucción de ambos cuerpos vertebrales, la desaparición del disco y el absceso en forma de nido de golondrina. Se menciona que más raramente migra siguiendo un espacio intercostal o menos usual todavía por el cuadrado lumbar, por el músculo cuadrado lumbar. En las infecciones localizadas en las últimas vértebras torácicas o ya en la columna lumbar, la migración la hace siguiendo la vaina del músculo psoas y puede aparecer en la región inguinal interna, en la zona del trocánter menor o en la zona externa a nivel del trocánter mayor. La fase reparativa se inicia con la curación de la infección y se va a caracterizar por la formación de puentes óseos entre los restos de los cuerpos vertebrales y que va a formar una anquilosis. Y pues con frecuencia esta anquilosis no es completa y existen puentes fibrosos en el foco reparativo, y pues es la imagen de la derecha y podemos ver una anquilosis ósea incompleta tras la curación de la tuberculosis vertebral. La anatomía patológica, pues la anatomía patológica pues de esta enfermedad va a ser muy característica. Es representada por la lesión inflamatoria crónica granulomatosa con una zona central de necrosis caseosa y rodeada por una corona de células epiteloides. Y pues esta lesión es característica y pues nos va a ayudar a distinguir esta tuberculosis vertebral de la osteomielitis vertebral. Y en la imagen de la derecha pues se aprecian múltiples granulomas que van a estar conformados por los histiocitos epiteloides, que es lo que marca la flecha roja, y pues rodeados va a estar de linfocitos con necrosis caseosa central, que es lo que nos marca la estrellita roja. Respecto a la clínica, pues lo más habitual es la existencia de un cuadro crónico que va a ser de una duración muy larga, a veces incluso de más de un año y sin traducción clínica. Lo que hace, esto va a hacer que el diagnóstico, cuando se diagnostica el paciente, pues ya tenga una gran destrucción vertebral, ya puede llegar a tener abscesos y déficit incluso neurológico. Los síntomas más característicos pues son el dolor y la contractura. El dolor puede ser en principio mecánico, de un progreso lento, pero progresiva, y posteriormente evolucionar hacia un dolor inflamatorio. Y pues la contractura se manifiesta por posiciones viciosas de la columna, y también es muy frecuente la existencia de cifosis en la zona vertebral afectada por la gran destrucción vertebral que se produce, que vamos a ver más adelante a continuación. Y no existe una clara afectación del estado general. Se menciona que si el caso puede haber una febrícula persistente. También existe un cuadro clínico de presentación brusca con que va a tener localización multifocal de la infección, que se va a dar principalmente en pacientes malnutridos e inmunodeprimidos, que va a producir rápidamente pues, la destrucción de vértebras y abscesos. Y en estos pacientes pues, va a ser frecuente la afectación neurológica. Estos pacientes se menciona que son fáciles de diagnosticar, pero muy difíciles de tratar, y desgraciadamente pues tienen una mortalidad alta y un alto porcentaje de lesiones neurológicas irreversibles. Las estadísticas sobre su incidencia pues son variables,
pueden ser del 1 al 20% de los casos, pero se menciona que al parecer la incidencia ha ido disminuyendo en los últimos años y que pues se estima que puede estar alrededor del 5%. Las complicaciones, pues tenemos la jiba dorsal, el absceso ossifluente y las alteraciones neurológicas. Estos aparecen tardíamente, pero también pueden hacerlo de forma precoz, y en forma precoz en el caso que ya vimos en los inmunodeprimidos o pacientes con malnutrición. Pues tenemos la jiba dorsal. Esta aparece en la región torácica y se aprecia especialmente al examinar el dorso lateralmente, y va a tener un ángulo agudo. Se va a producir por derrumbe anterior de los cuerpos vertebrales, y el diagnóstico y tratamiento oportuno pues nos va a evitar esta complicación. Y pues en la derecha tenemos la imagen el dibujo de un niño con jiba dorsal y de un adulto con jiba dorsal, y pues la radiografía, como se vería. Se aprecia, queda un poco chica, pero se alcanza a apreciar un poco la destrucción de los cuerpos vertebrales anteriores, lo que nos va a producir esta jiba dorsal. El absceso ossifluente, pues se va a producir por la destrucción vertebral y la necrosis. No va a haber signos locales de inflamación bacteriana. También se puede denominar absceso frío. Y pues ya hablamos de esto, ya vimos que estos abscesos pueden migrar hacia atrás, lo que nos va a dar complicaciones neurológicas, o a través de las estructuras paravertebrales hacia adelante. Tenemos la otra complicación, que es las alteraciones neurológicas. Estas se inician con falta de fuerza de las extremidades inferiores al nivel lumbar y del muslo. Y pues se menciona que los niños principalmente van a tener dificultad para levantarse y deben ayudarse con las manos para ponerse de pie. La paraplegia puede instalarse a continuación en forma lenta y progresiva, o lo puede hacer de una manera más brusca. En la imagen de la derecha es una resonancia magnética que muestra una destrucción de T8 y T9 y la existencia de un absceso prevertebral, y pues la compresión por este absceso de la médula. Okay. La forma lenta se va a deber a una invasión meningia con compromiso circulatorio y paquimeningitis. La paquimeningitis es un proceso inflamatorio fibrosante que causa un engrosamiento de la dura madre, que pues va a producir una isquemia irreversible de la médula, y pues esta forma de paraplegia de forma lenta no se va a curar con el tratamiento médico o con el quirúrgico. La paraplegia de aparición brusca se debe al compromiso por invasión del canal raquídeo del material discoide de la pared posterior del cuerpo vertebral, o puede ser por el mismo absceso. La paraplegia puede ser flácida por compresión a nivel radicular, o la paraplegia también puede ser espástica por compresión a nivel torácico. Tenemos que la descompresión rápida, cuando la compresión es por el disco o por el cuerpo vertebral, produce una mejoría bastante segura. Y cuando la compresión es por el absceso, que es en la mayoría de los casos, pues se puede tratar en forma conservadora con un buen resultado, o se puede tratar también quirúrgicamente, evacuando el absceso por una punción o por un abordaje posterolateral. Respecto al diagnóstico, pues el paciente debe ser interrogado sobre la patología en otros órganos para detectar una infección tuberculosa previa.
también debemos recordar que hasta el 40% de los casos puede tener una infección tuberculosa activa, y también debemos pues investigar la existencia de un síndrome de inmunodeficiencia y pues otras patologías previas. La leucocitosis y las alteraciones de laboratorio no siempre se van a producir, pero pues puede existir una discreta linfocitosis, y la velocidad de sedimentación globular va a estar un poco menos elevada que en el caso de la osteomielitis vertebral. Actualmente se menciona que está utilizando la reacción en cadena de la polimerasa con unos resultados, pues con buenos resultados para esta etiología, para esta pues, enfermedad. La prueba de la tuberculina es positiva en del 50 al 80% de los casos, y pues la radiografía, tenemos que la radiografía en fases iniciales puede mostrar, como ya vimos, la existencia de las caries vertebrales con pinzamiento discal, pero lo más frecuente es que el proceso esté pues ya avanzado y se vea una gran destrucción vertebral con cifosis del foco y con la columna difuminada por la presencia del absceso tuberculoso, que es la imagen de abajo. La tomografía computarizada pues nos permite un buen estudio de la lesión ósea y de su localización, pero la prueba más confiable es la resonancia magnética, que nos va a dar una información, pues una mejor información de la lesión de las partes blandas y de la existencia de los abscesos. También pues nos va a permitir valorar la invasión del canal medular por el absceso, o la compresión de estructuras nerviosas por la cifosis o por secuestros óseos. La resonancia magnética se menciona que debe ser realizada con un material de contraste, con gadolinio, porque nos va a permitir, además de poder realizar un diagnóstico diferencial con la osteomielitis vertebral, porque aquí en el caso de la tuberculosis vertebral, los bordes del absceso van a captar más este material de contraste, y van a estar pues más marcados los abscesos en el caso de la tuberculosis vertebral que en la osteomielitis vertebral. Y pues aquí tenemos también resonancia magnética que anteriormente vimos. Con todas estas exploraciones podemos en muchos casos llegar a un diagnóstico de presuntivo. Ya se acabó el tiempo. Tratamiento. Rápido. Nomás del tratamiento ya. Ok, tratamiento médico. Ok, pues debe asociarse 3 fármacos que van a ser la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, y se van a dar 300 miligramos al día de isoniazida, 600 miligramos al día de rifampicina y... Muy bien, antituberculosis. Sí. ¿Qué más? Pues es importante dar vitamina B6 al dar la isoniazida. Es fundamental el tratamiento ortopédico. Se menciona que el clásico lecho de escayola es cada vez menos usado, pero se suele usar en estadios iniciales, en casos con una gran contractura y dolor intenso, y también en el posoperatorio. Y el corsé de yeso tiene una indicación en aquellos casos con graves deformidades en cifosis y en que es necesaria una corrección pues, ortopédica de la zona. Y actualmente el periodo inicial del tratamiento en el periodo inicial del tratamiento se va a poder movilizar al enfermo bajo la protección de una órtesis ortopédica, que pues va a variar según la zona de lesión del paciente. Rápido. Lo más importante, ándale. Tratamiento quirúrgico. Nomás menciona lo que es. Pues las indicaciones, las principales indicaciones. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Es lo tengo a continuación.
El tratamiento clásico consiste en un desbridamiento anterior, bueno, puede ser un abordaje anterior o posterior, y el tratamiento clásico consiste en un desbridamiento anterior e injerto estructural que puede ser de cresta ilíaca, peroneo o costilla. Esta se conoce como técnica de Hong Kong. Y pues en pacientes en fase destructivas iniciales con cifosis leves o en aquellos que se encuentran debilitados, una alternativa del tratamiento es la descompresión posterior con laminectomía asociada a una instrumentación transpedicular con artrodesis. Y el pronóstico y los resultados, pues aquí la mortalidad en la actualidad se mantiene en cifras entre el 5 al 7%. Ya, listo. Muy bien. Ya. Es todo. Bueno, nos vemos el miércoles aquí a las 9 en el examen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, doctor. Bueno, ahí nos vemos. Gracias.